Dígale: quita por favor de mí todo distractor. Quita todo aquello, Señor, que no me deje concentrarme en el espíritu de la palabra. Cautiva mi atención, Señor, y permíteme hoy salir de este lugar empoderado, con herramientas espirituales, con armas espirituales, para hacerle frente a las realidades de mi vida. Porque necesito, Señor, enfrentar las realidades no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que también se conectan por nuestros canales, para que también reciban la palabra que hoy el Señor ha dispuesto y ha provisto de una manera especial. Siempre es un gran gozo poder saludarles, siempre es un gran gozo poder llegar hasta ustedes con un mensaje poderoso. Entendidos en los tiempos. Esa es la enseñanza que quiero compartir en esta hermosa mañana. Y quiero tomar como referencia un versículo. Lo voy a leer en la Reina Valera y luego lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. El versículo es Primer Libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. ¿Listo para leerlos? Primer Libro de Crónicas 12, 32. A ver, quiero escuchar a toda la iglesia leyéndolo. Primeramente en la Reina Valera. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían sus hermanos. Ahora quiero que por favor me acompañe y leamos el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: de la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Bueno, yo quiero comenzar haciéndote una salvedad con respecto a este capítulo, el capítulo 12 del primer libro de Crónicas. Iglesia, este es un capítulo de la Biblia que no se puede mirar bajo cualquier perspectiva. No, este es un capítulo que necesitamos mirarlo desde la perspectiva correcta para poder encontrarle la sustancia que verdaderamente posee este capítulo y en específico este versículo. Necesitamos, para poder entender este capítulo, adoptar una perspectiva militar. Diga conmigo: perspectiva militar. ¿Hay alguien aquí que de pronto prestó el servicio militar? Ah, bueno, hay varios. Entonces necesitamos adoptar esa perspectiva, ya que en este capítulo se enumeran contingentes militares de todas las tribus que prometieron lealtad a David en Hebrón. Ahora, esta lealtad se relaciona con los ancianos que lo ungieron para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra del Señor. Note lo que dice primer libro de Crónicas 11, versículo 3. Dice: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, o sea, a David. Y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. ¿Por qué digo que hay que tener una perspectiva militar? Porque usted en este capítulo encuentra la lista de tropas que aportó cada tribu para respaldar a David como nuevo rey. Lo interesante es que cuando llegamos al versículo 32, encontramos allí un dato. Dice que 200 principales de Isaacar. O sea, ¿cuánta gente aportó la tribu de Isaacar para apoyar al nuevo rey David? ¿Cuántos? Si usted mira el resto de los versículos, se va a dar cuenta que el aporte que dieron las otras tribus era muy superior en número, ¿sí? Y uno diría: wow, apenas 200. Pero mire la característica, ¿sí? 200 principales de Isaacar que tenían algo muy interesante, ¿sí? Estas 200 personas eran de inestimable valor para David. Pues dice la Escritura, en otras palabras, dice que estos 200 eran duchos en discernir las oportunidades. ¿A cuánto les gustaría tener esa capacidad de discernir las oportunidades?
Oportunidades no solamente para hacer negocios, oportunidades, por ejemplo, para bendecir a otras personas, para tomar decisiones correctas, ¿cierto? Bueno, esto es algo increíble, muy especial. Eran duchos para saber lo que Israel debía hacer. Esto quiere decir entonces que estos 200 principales de la tribu de Isaacar eran personas expertas en temas públicos, en temas sociales, en temas políticos. Esta gente conocía el estado en que se hallaba el país. Esta gente sabía discernir el enfoque que tomaban los acontecimientos, y una vez entendiendo los acontecimientos, guiaban a la nación para actuar de manera correcta. Creo que esto es algo muy interesante. La perspicacia, la sabiduría de estos 200 principales fue valorada enormemente por sus hermanos y por supuesto también por el rey David. Esto explica entonces por qué fue justamente en el tiempo del rey David que se logró extender a su máxima extensión o a su máxima expresión la extensión territorial de Israel. Haga un estudio de los diferentes reyes que estuvieron gobernando Israel y se va a dar cuenta que nada más ni nada menos fue en el tiempo del rey David que se extendió Israel a su máxima expresión. ¿Pero por qué fue? Esto puede explicar. Porque él se rodeó de gente entendida. Amén. De gente sabia, de gente con discernimiento, de gente que no se movía por las masas, sino que discernía las ocasiones, las circunstancias. Yo estoy seguro que esta gente no vivieron tiempos fáciles. Sin embargo, esta gente entendió las señales de los tiempos y actuó con sabiduría frente a cada situación. Creo que nosotros deberíamos aprender de estos 200 principales. Deberíamos aprender a cultivar el discernimiento. Porque cuando uno aprende a cultivar el discernimiento frente a las personas, frente a las circunstancias, frente a la toma de decisiones, pues mis hermanos, uno no va entonces a caer en el engaño o en la desilusión. Uno, por el contrario, va a tomar decisiones correctas. Voy a ser muy, ¿cómo es la palabra? General, porque como estamos grabando. Pero me sirve comentar esto para ilustrarlo. Está llegando por acá cerca del sector, no dentro, sino cerca en los alrededores, un grupo de personas que están ahora saliendo con un negocio todo extraño. De pronto usted ya lo ha escuchado. Le compran a usted su identidad. Y le dicen que no se preocupe, le leen le toman el iris, ¿sí? Le piden la fotocopia de su cédula y dicen no se preocupe, todo lo que nosotros hacemos nunca se va a detectar que es usted. Pero utilizan sus datos para comprar terrenos, para hacer préstamos en los bancos, para comprar automóviles, ¿sí? Y sin embargo, ayer me daba cuenta que llegaba una cantidad de gente, porque los que estaban afuera del local, entonces habían ahí algunas personas y con varios celulares, con esos celulares, que me imagino que son celulares con líneas extrañas, entraban a la plataforma y le decían, bueno, tome sus 25,000 y ahora ingrese allá al local para terminar de hacer todo el papeleo. Y ya a los que entraban al local les prometían que durante cierta cantidad de tiempo iba a recibir una mesada mes a mes, ¿sí? Un dinero. Cuando yo estaba escuchando la descripción de ese negocio, yo decía, no, pero es que hasta la persona más sencilla se va a dar cuenta que eso es una trampa, que eso es un riesgo. Pero no, mis hermanos, la cantidad de gente pasando por ahí, ¿sí? Entonces, hermanos, yo analizaba cuánto nos falta tener discernimiento en la vida para evitarnos problemas, ¿sí? Para no caer en ciertas dificultades. El discernimiento es supremamente importante. Necesitamos que Dios nos dote de esas características que tenían los 200 principales de Isaacar. Que seamos entendidos en los tiempos, que sepamos discernir las situaciones
para tomar las decisiones correctas. ¿Cuántos dicen amén? Busquemos la dirección de Dios en nuestras tomas de decisiones, siendo estudiosos serios de la palabra del Señor. Pero no solamente es necesario ser estudiosos de la palabra. Una vez estudiemos la palabra del Señor, dispongámonos a someter nuestra voluntad a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque un grave error que cometemos muchos creyentes es que nos encanta escudriñar la Biblia, nos encanta escuchar prédicas de grandes predicadores, pero cuando Dios nos habla o nos dice lo que debemos hacer o debemos dejar de hacer, nuestra voluntad se queda pasmada. No, tenemos que, frente a lo que Dios nos habla, rendir nuestra voluntad. Y cuando nos rendimos al consejo de Dios y a su sabiduría, entonces comenzaremos un proceso maravilloso que nos va a llevar a desarrollar entendimiento, que nos va a llevar a desarrollar sabiduría nunca antes experimentada. Yo pregunto en esta mañana, ¿a cuántos les gustaría crecer en sabiduría celestial? Yo creo que ese es de los regalos más hermosos que podemos nosotros obtener en esta existencia. Sabiduría celestial. Hay sabiduría animal y diabólica, la del mundo. Pero la sabiduría que nosotros debemos anhelar es la celestial. Y esa empieza a ser cultivada en nuestro espíritu en la medida que nos exponemos a la palabra del Señor. Por eso es que hay que amar las Escrituras y someternos a ellas. Yo quiero en los próximos minutos responder a la pregunta: ¿cómo podemos convertirnos en personas entendidas en los tiempos? ¿Les gustaría saberlo, iglesia? ¿Cómo convertirnos en personas entendidas en los tiempos? Que nosotros podamos de manera rápida discernir si lo que está sucediendo o lo que nos están diciendo es de Dios o no es de Dios. ¿Qué decisión debo tomar? Cuidarnos, hermanos, de tantas trampas. Yo le decía, hablando del mismo caso que comenté, a la persona con la que estábamos analizando la situación, le decía, definitivamente el sistema cada vez está tratando de impulsar a la humanidad a una Matrix, ¿sí? Donde cada vez está siendo más difícil distinguir la realidad de la ficción. Necesitamos pedirle al Señor discernimiento, hoy más que nunca. Mire, el tema de los negocios hoy día, mis hermanos, hoy hay tantas plataformas que están promocionando y que están prometiendo enriquecerse en menos de nada. Y ahí donde necesitamos, mis hermanos, necesitamos de todo corazón tener el discernimiento que hubo en los 200 de Isaacar. Una persona que tiene discernimiento sabe que lo que Dios ha dicho permanece para siempre. ¿Y sabe Dios qué ha dicho con respecto al dinero fácil? ¿Qué ha dicho? Eso está en Proverbios. El dinero que se gana de manera rápida así, también rápidamente se va. El principio de Dios, y es un principio eterno, siempre rige de que el dinero que verdaderamente es bendecido, el dinero que verdaderamente honra a Dios, es el que viene como producto de la diligencia, del esfuerzo, del trabajo. Pero hoy están haciendo creer que eso era antes, ahora no. Y es cierto, hoy día se está viendo como muchas personas están ganando dinero de la noche a la mañana, millones. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que no están recorriendo un proceso de formación de carácter. Y entonces, como ganaron ese dinero de la noche a la mañana, una vez llega ese dinero no saben cómo administrarlo, lo malgastan, ¿sí? Lo malutilizan, terminan hasta endeudándose más. Gente que se gana millones de dólares terminan gastando más millones de dólares. Cuando el verdadero éxito, por ejemplo, en un administrador de recursos financieros radica en que aprenda a vivir con menos de lo que gana. Ese es el principio del diezmo. Cuando Dios te dice que hay que diezmar, lo que te está diciendo es: aprende a vivir no con el 100%, porque si vives con el 100% de lo que ganas, la tendencia es a gastar el 110%, y entonces te vuelves esclavo. Con el diezmo aprendes a vivir no con el 100, sino con el 90, y ese 10 protege tu corazón. Los principios están muy claros en la palabra, pero necesitamos que el Señor nos convierta en personas entendidas para tomar esos principios y aplicarlos frente a toda esa matrix
que cada vez quiere absorbernos más. Donde llega un punto, y ya está ocurriendo cosas. Hay personas que ya se están suicidando. Ustedes han escuchado en noticias, personas que se están suicidando porque habían proyectado algo en el mundo, ¿cómo se llama?, de la inteligencia artificial, ¿sí? Habían proyectado un negocio, habían proyectado hasta una relación emocional y resulta que no sucedió nada, y entonces caen en depresión, terminan suicidándose. O sea, vive un mundo irreal desde el real, y eso le genera una confusión espantosa. Ese es el mundo al que nos estamos abocando y donde necesitamos con mayor urgencia pedirle al Espíritu Santo discernimiento, porque el discernimiento es el que nos facultará para poder siempre estar enfocados en la realidad y en la verdad de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos en personas entendidas en los tiempos? Lo primero es cultivando sensibilidad en nuestro espíritu. Diga conmigo, debo cultivar sensibilidad en nuestro espíritu. Ahora, escúchame esto. Mire, debemos aprender a mantener nuestros ojos abiertos. Debemos aprender a ser conscientes de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No taparnos los ojos. No, tenemos que ser conscientes de la realidad de las cosas, lo que está suscitándose en este tiempo. Una persona con entendimiento no ignora la realidad circundante. Por el contrario, una persona con entendimiento y con discernimiento analiza las cosas que están pasando. Pero ojo con esto. La mejor manera de nosotros sensibilizar nuestro espíritu a la realidad que se está dando es aumentar nuestra intimidad con Dios, crecer en nuestra conexión con el Espíritu Santo. Por favor, capte este principio, porque está dándose un fenómeno. Está dándose un fenómeno y lo voy a hablar como testimonio personal. Yo tuve que hace unas semanas, tuve que entrar en un ayuno de redes sociales, ¿sí? De dejar de mirar videos, sobre todo informativos, porque estaba otra vez cayendo como en esa cuestión de estar sabiendo a ver la situación del país, la situación del mundo, qué está pasando en Israel, qué está pasando con Estados Unidos, qué está pasando en Colombia. Y empecé a sentir lo que Dios siempre ha puesto en mi cuerpo. Empecé a sentir algo raro aquí en la cabeza. Y empecé a tener dolores de cabeza que hacía años a mí no me daban. Yo pasaba años enteros sin que me doliera la cabeza y empecé a tener ese dolor. Y no era un dolorcito por ahí de 2-3 minutos, sino días enteros teniendo ese dolor acá. Me puse a orar. Dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Y el Espíritu Santo empezó a hablarme, ¿sí? Tienes que soltar cargas. Suelta cargas, ¿sí? Y empezó a darme direccionamientos, y uno de los direccionamientos que me dio fue: desconéctese, ¿sí? Desconéctese. Deje que Petro haga lo que quiera hacer, deje que allá Estados Unidos pase lo que tenga que pasar, deje que Netanyahu haga lo que quiera allá. Yo estoy bajo control, ¿sí? Y más bien entra en mi presencia, aumenta tu intimidad conmigo, me decía el Señor. Y por eso estoy hablando de una experiencia real, mis hermanos. Ahora, lo bonito de esta experiencia, hermanos, es que empecé a tener una conexión más con Dios. Empecé a dejar esa angustia por estar sabiendo, y fue a meterme con Dios, a leer su palabra, a leer buena literatura, ¿sí? Que me enfocara de manera como positiva en cuanto a la vida, a pesar de la vida es linda. Y hermanos, empezó a desaparecer ese dolor de cabeza. Se fue, ¿sí? Se fue. Y Dios me sanó completamente. Entonces, hermanos, aquí es muy importante las palabras que dice Jeremías 9, 23 y 24. Se aplican a esto. Así dijo Jehová:
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, cuando usted empiece como a angustiarse, ¿qué va a pasar el año entrante con la economía? ¿Qué va a suceder? Y empieza usted como a querer echarse la carga de Sísifo. Quien no sabe quién es Sísifo, busque por internet y va a encontrar quién es Sísifo. Y suelte esa carga. Y vaya delante de Dios y diga: Señor, yo en lo que quiero realmente ocuparme es en entenderte y en conocerte. Yo quiero dedicar mi vida, Señor, es cada día en deleitarme en tus verdades. Por favor, abre mi mente para entender tus verdades, para comprender tus diseños, para comprender tu palabra. Quiero que mi vida sea llena, sea saturada de tu verdad. Y con esa verdad, no importa a dónde tenga que ir. Si hay oscuridad, yo tengo luz. Y esa verdad siempre me hace libre. Y yo no tengo que estar preocupado por estarle cambiando la vida a la gente. No. Un día, mientras estaba haciendo ejercicio, el Señor, mientras estaba trotando, el Señor me dio una frase hermosa. Y yo las escribo tan pronto me llegan. Es cierto, lo más probable es que yo no pueda cambiar el mundo. Pero lo que sí puedo es cambiar mi mundo. Y eso fue para mí un aliciente. Porque es que a veces uno es a querer echarse carga más de las que debe. Hay que soltar esas cargas. Pero la única manera de soltar esas cargas es aprender a cultivar tiempo con el Señor, tiempo en su presencia, buscar su rostro, conocerlo, entenderlo. ¿Hace cuánto que no charlas tú a tú con Dios? ¿Hace cuánto no dejas tanto activismo y te metes en la presencia del Señor realmente y le dices: Señor, aquí estoy, háblame? Dime qué tengo que hacer o dime qué tengo que dejar de hacer. Quiero entregarte mis cuitas, mis temores, mis miedos, mis preocupaciones, pero también quiero entregarte mis proyectos, mis sueños, mis anhelos. Quiero verdaderamente hallar placer y gloria es en entenderte y en conocerte. Y entonces el resultado de esto, mis hermanos, es que el Espíritu Santo nos sensibiliza. Nos sensibiliza no para cargarnos, nos sensibiliza es para ser eficaces y efectivos mientras vamos por la vida. ¿Sabe qué ha pasado en estos días con ese efecto? Estoy hablando de parte del testimonio. Me he vuelto más sensible a las necesidades cuando voy en la calle. Hace mucho tiempo no hacía eso. Y entonces ahora cuando salgo, por ejemplo, que voy a ir a pagar algún recibo, o que sí, los pastores pagamos recibos. Cuando voy a hacer alguna diligencia, empiezo a chequear necesidades en la gente. Y entonces, hace unos pocos días iba subiendo ahí por la cuadra de Financiera como Ultrasan. Crucé la calle de un andén al otro cuando de pronto sentí que un carro estaba pite y pite. Y yo volteé a mirar. Claro, un señor necesitaba entrar al parqueadero de la droguería alemana, ¿sí? Pero estaba ahí un estorbo. Y pite y pasaba gente y nadie. Y el Espíritu Santo me mueve: voltéese rápido. Crucé rápido, corrí. Y luego me devolví. Cuando iba devolviendo me pitó el Señor, me hizo. Y yo le dije: ¿y cómo me sentí? ¡Wow! En cosas tan sencillas. Estoy colocando ejemplos muy sencillos, ¿sí? Estaba también haciendo una fila y había bastante gente delante mío, ¿sí? Y atrás ni se diga. Cuando de pronto llega un señor con un solo producto y le dice a una de las señoras: por favor, permítame, por favor, yo no me demoro, mire, solamente... No, yo llevo aquí mucho tiempo esperando, usted también tiene que esperar. Bueno, y se acerca y se queda mirándome y no me dijo nada porque ya me va a decir lo mismo. Y cuando se va a ir, le dice: venga, hágase aquí. Y se queda la otra señora y tranquilo. Cosas como esas lo vuelven a uno sensible a las necesidades de los demás. Y cuando uno es sensible a las necesidades de los demás,
uno es feliz, uno se sana. Cuando uno está todo el tiempo con el ceño fruncido y enfocado es en que yo tengo que hacer y tengo que ser el primero y competitivo. Ahí es cuando ocurre de pronto un corto en el corazón, ¿cierto? Ahí es cuando ocurren las muertes súbitas, porque estamos todos angustiados y por hacer y hacer. Ser sensible como producto de estar en la presencia de Dios nos faculta para poder ayudar a los demás, a pensar en el otro. Y eso es rico, eso es delicioso, eso da vida, eso sana el corazón. Haga ese ejercicio, mi hermano. Ahora, yo le aconsejo, antes de ir a mirar a ver a quién puede ayudar, primeramente entre en la presencia del Señor, para que el Señor lo guíe, ¿sí? Y pueda usted hacer la obra donde el Padre está trabajando. Eso lo estamos aprendiendo los varones que estamos haciendo un estudio. Ahora, en segundo lugar, para poder tener ese espíritu entendido en los tiempos, necesitamos consagrarnos a una vida de pureza. Diga conmigo, debo consagrarme a una vida de pureza. Mis amados hermanos, mire, hay en la vida muchas cosas, en la vida del cristiano, hay muchas cosas que buscan generar erosión. Que si nosotros no estamos atentos y no tomamos cartas en el asunto, ciertas actitudes, ciertos pensamientos, ciertas cositas, si no las tratamos, van a terminar dañando nuestra relación con Dios. Hay pequeñas cosas que si no les damos tratamiento a tiempo, terminan convirtiéndose en un grave problema, en un grande problema. Muchos de los problemas que enfrentamos comenzaron minúsculos, pero como no les dimos tratamiento a tiempo, de una vez. Esto a mí me recuerda el consejo sabio del Señor. Alguien te ofendió o ofendiste a alguien, vaya y trate esa ofensa a solas con esa persona. Es el consejo que da el Señor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Guardamos ese dolor hasta por años. Y entonces lo que estamos es permitiendo que ese dolor que nunca hemos querido tratar y que Dios nos dijo en su momento, no, vaya de una, y se va a dar cuenta que es más fácil de lo que usted imagina y resuelve eso y sigue siendo feliz. Lo guardamos y terminó convirtiéndose en un caldo de cultivo para un cáncer. Terminó convirtiéndose en caldo de cultivo para una enfermedad mortal. La pureza tiene que ver con eso, no solamente con la parte sexual, tiene que ver con guardar el corazón de aquellas cosas que lo contaminan. La pureza nos exige simplificar nuestra vida. La pureza nos exige entender que sí, la vida tiene metas, que sí, la vida tiene compromisos, pero la pregunta es, ¿esas metas y esos compromisos son los que Dios nos ha estipulado o son los que nosotros mismos nos hemos inventado? ¿Cuántas metas tenemos nosotros hoy día que son producto de nuestro egoísmo, que son producto de nuestro egocentrismo y que para nada obedecen al plan y a la voluntad de Dios para nosotros? Y si estamos gastando y malgastando la vida tratando de lograr ciertas cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. Y sobre eso Dios nos va a pedir cuentas, porque Dios nos va a pedir cuentas sobre el tiempo, nos va a pedir cuentas sobre el dinero, nos va a pedir cuentas sobre las relaciones, las emociones, aún nos va a pedir cuentas sobre las palabritas. Mis hermanos, analicemos a diario qué pautas principales están rigiendo nuestra vida. Las pautas con las que regimos nuestra vida obedecen a la voluntad de Dios, generan verdadera pureza en nuestro corazón o por el contrario nos contaminan más. Hay metas que son perversas. Hay metas que se convierten en una obsesión y no importa por dónde y por quién tenga que pasar por encima, pero yo lo logro porque lo logro. Eso no honra al Señor y eso nos vuelve totalmente personas sin entendimiento de los tiempos, porque nos volvemos borregos de nosotros mismos, de nuestros propios placeres y de nuestros propios deseos. Por eso reduce tus metas,
reduce tus compromisos a lo que realmente importa y eso sí, asegúrate de cumplirlos. Pero para eso volvemos a lo mismo que hablamos en el principio anterior. Yo tengo que buscar de Dios, Señor, este plan es el que tengo, esta meta es la que de pronto tengo, Señor, ¿corresponde a lo tuyo? Aprendíamos en esta semana que no debemos hacerle la pregunta incorrecta a Dios, y todos la hacemos. Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y yo tengo, una vez conozco la voluntad de Dios, tengo que regir mi vida a la voluntad. No es que Dios tenga una voluntad para Marcelo, o una voluntad de pronto para Gilma, una voluntad de pronto para Javier, una voluntad para Elías. No, la voluntad de Dios ha sido revelada para todos y somos nosotros los que tenemos que someternos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso es que hay que ser muy específicos en cuanto a las áreas en las que enfrentamos tentaciones respecto a la pureza. Necesitamos enfocarnos, hermanos, en maneras sencillas de guardar nuestro corazón. Un ejemplo, hablando de la pureza sexual, de la pureza del corazón. Ojo con esta pregunta: ¿qué medidas estás tomando frente a un flirteo en la oficina? Cuando de pronto usted no lo tenía planeado y una compañera o un compañero de trabajo terminó lanzándole el perrito. ¿Cómo reaccionas? ¿Sí? ¿Cómo combatimos la lujuria por las cosas o por las personas? ¿Resistimos realmente o nos rendimos ante las pretensiones? Mire, algo muy lindo que encontramos en palabras del apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mire, no hay nada más lindo que uno entender que el propósito más noble que tenemos en esta existencia es que, aquí lo dice, es un día ser como Él. Mientras estemos en esta tierra no vamos a alcanzar la perfección, pero podemos encaminarnos hacia la perfección. Un día vamos a ser semejantes a Él porque lo vamos a ver tal como Él es. Pero mientras llegue ese momento, todo aquel que tiene esa esperanza, ¿cuántos tienen esa esperanza? Purifíquense a sí mismo, así como Él es puro. Y esa es nuestra vocación, buscar siempre la pureza. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí me llama la atención de este versículo que Pablo está diciendo: puesto que tenemos tales promesas. Si usted quiere saber de qué promesas está hablando el apóstol Pablo, pues váyase al capítulo inmediatamente anterior, 2 Corintios capítulo 6. Mire lo que dice los versículos 14 al 18. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios viviente. Y mire, ahí comienza, después de decir, ojo con las uniones desiguales, con los yugos desiguales. Está hablando netamente de la parte matrimonial. Cuídense de eso. Y luego dice, mira, aquí viene el panel de promesas. Versículo 16, la segunda parte. Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos. Estas son las promesas. Viviré en ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué cantidad de promesas tan lindas, pero que también tienen premisas!
Y Pablo entonces nos dice, volviendo al versículo de 2 Corintios 7:1, vuelve a decirnos, puesto que tenemos tales promesas, esas promesas que leímos, ¿qué nos dice entonces? Limpiémonos. O sea, una de las principales tareas de nosotros los cristianos diariamente es limpiarnos. ¿Nos estamos limpiando todos los días, hermanos? Ahora sí entiende usted cuando lee, por ejemplo, el libro de Levítico, que es uno de los libros más aburridos, según algunos, de la Biblia. Porque todo tiene que ver con ritos de purificación. Y uno dice, uy, pero este Dios sí es intenso con ese tema de la limpieza. Parece como alguna de las mujeres. Termina de limpiar y ya tiene el otro trapo para también seguir limpiando. Una obsesión por la limpieza. Y algunos dicen, sí, es que Dios era obsesivo con la limpieza. No, no es que sea obsesivo con la limpieza. Lo que pasa es que Él es un Dios santo y Él desea que nosotros disfrutemos también de esa comunión con Él. Si no hay limpieza en nuestro corazón, pues difícilmente vamos a poder disfrutar de su comunión con Él. Él ya nos hizo santos, pero tenemos que cuidar esa santidad, procurando cada día la santificación. Ahora, el número 3. Podemos llegar a ser personas entendidas en los tiempos, disponiéndonos a rendir cuentas. Esto es muy importante, hermanos, rendir cuentas. Mire, uno tiene que disponerse a cuidar de otros, eso es cierto. Pero más importante aún, disponerse a permanecer cerca de aquellas personas que cuidan de nosotros. ¿Sabe cuál es la tendencia de nosotros? Aislarnos de las personas que nos cuidan. ¿Quiénes son los que los cuidan? Pues son las personas que realmente están velando por nosotros. Ojo, Elías. Ojo con esa decisión. Ojo con esa relación. Porque esas personas que nos cuidan muy a menudo nos dicen lo que no queremos escuchar. Y entonces lo que hacemos nosotros es aislarnos. Nos encanta a veces hasta cuidar a otros, pero cuidado que me vayan a cuidar a mí. Yo me puedo cuidar solo. No, es muy importante permanecer cerca de aquellas personas que sabemos son personas que nos aman realmente, incondicionalmente, que quieren lo mejor para nosotros y que por eso no tienen pelos en la lengua para decirnos las verdades. Vivimos en un mundo cargado de riesgos morales. Muchas políticas que rigen hoy los trabajos en las empresas, lo único que están haciendo es exponiendo a sus empleados a peligros, donde los mandan a trabajar viajando solos. Los meten por allá en un hotel y los exponen a televisión por cable, los exponen a internet, lejos de la esposa, lejos del esposo, lejos de los hijos. Y aparte de eso, cargando un estrés impresionante con las reuniones que tienen que hacer. Entonces en algún momento tiene que haber un escape. Y el escape puede ser ¿cuál? Exponerse a esos peligros. Ahí es donde debemos asegurarnos de establecer defensas para mantenernos puros, para mantenernos firmes. Rendir cuentas a alguien puede ser al principio muy duro, muy difícil. Pero escúchame, después puede ser una de las maneras más eficaces para mantenernos en una vida llena de entendimiento, en una vida donde no tomaremos decisiones alocadas, sino decisiones correctas. Amén, iglesia. Sabremos enfrentar las situaciones desafiantes que se van presentando. ¿Por qué? Porque estamos rindiendo cuentas. Y es tan bonito cuando, por ejemplo, la pareja se acostumbra a rendirle cuentas al otro. Y no porque toque, sino porque los dos saben que son cobertura para el otro. Por eso es tan importante que cuando uno tiene que salir, diga para dónde va, qué va a hacer. Hoy día eso se muestra como, es que lo controlan. Eso es cobertura, ¿sí? Es protección. Y en lo posible salir juntos, sobre todo cuando sean actividades sociales. Actividades sociales. No que sale el esposo por allá a sus labores sociales y la esposa por otro lado. Tratar de que los dos estén juntos. Reúnase regularmente con alguien que le aprecia profundamente, mírele a los ojos, háganse preguntas mutuamente para poder explorar escenarios potenciales donde el enemigo puede estar mirando a ver cómo hace daño. Mira, hermanos, preguntas como por ejemplo,
Oye, ¿estuviste en esta semana en un lugar comprometedor? Dígame la verdad. No estoy para juzgarte, estoy para que te sientas cuidado. ¿Cómo está tu integridad respecto al manejo financiero? ¿Los negocios que estás haciendo son negocios verdaderamente basados en la integridad, en la honestidad? ¿O estás buscando por ahí torcidos para ganar más platica? ¿Te has expuesto a material sexualmente explícito en la última semana? ¿Cómo está con el tema de la pornografía? ¿Estás luchando con eso? ¿Tuviste alguna tentación? ¿Tus ojos y pensamientos se han desviado hacia donde no deben? Esta semana terminaste colocando tus ojos en alguien y te despertó cositas por ahí raras. Ojo. ¿Has engañado a tu cónyuge o a tus seres amados? ¿Has pasado tiempo de calidad estudiando la Biblia y en oración? ¿O cómo estás con ese tema de estar en comunión con Dios diariamente? Preguntar es muy importante. Y que te pregunten también. ¿Le estás dando a Dios lo mejor de tu tiempo, de tus talentos, de tus recursos? ¿Te estás distrayendo de lo realmente importante con ciertos pasatiempos y actividades? ¿Estás equilibrando tu vida o te estás yendo a un extremo con algo o con alguien? Hermanos, rendir cuentas significa hablar de manera directa y franca. ¿Usted lo cree? Mire lo que dice Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, juzgadle. ¿Cómo dice? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y mira el versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad, una corresponsabilidad entre nosotros como iglesia, porque pertenecemos a un mismo cuerpo, y es velar los unos por los otros. Amén. Velar los unos por los otros. Yo como pastor les doy testimonio, mis hermanos. Es muy difícil y cada vez está siendo más difícil cuidar a las personas. Porque medio uno les puede decir, oye, ¿por qué no hablamos de un temita? ¿Sí? Se está perdiendo esa cultura, ¿sí? Una cultura muy sana. Yo repito lo que he dicho siempre, mis hermanos. Yo recuerdo que para tomar decisiones, primero teníamos que hablar con papá y mamá, y segundo tocaba hablar con el pastor. Pero hoy eso se perdió. Hoy sí hablo con el pastor es para informarle, ¿sí? Pastor, le informo que tal cosa. Ah, bueno, voy a orar al Señor entonces para que también Él quede informado. Y por último, mis hermanos, para poder tener ese espíritu de los 200 de Isaacar y ser entendidos en los tiempos, debemos ser fuertes en nuestra determinación. Fuertes en nuestra determinación. ¿Por qué la determinación es tan importante? Porque es la que nos ayuda a establecer metas concretas para alcanzarlas en las diferentes áreas de nuestra vida: área física, área relacional, área espiritual, área financiera. Cuando nosotros tenemos un enfoque claro en nuestra vida, nos dispondremos a priorizar lo correcto y vamos a impulsarnos hacia ese enfoque. Algo muy importante hoy día que tenemos que matizar, y el pastor Eliseo lo decía con respecto a los jóvenes, pero eso también pasa con los adultos, es la falta de enfoque. ¿Sabe por qué hay tanta falta de enfoque? Porque hemos perdido el espíritu de determinación. Determinación. Yo lo digo por experiencia. Una de las cosas que estoy trabajando en mis hijos desde ya es sentarme y hablar con ellos y preguntarles, bueno, ¿ustedes qué les gustaría hacer en la vida? Algunos de hoy, pero es que todavía están muy pequeñitos. Yo recuerdo que desde los 7 años yo ya tenía por lo menos en mi mente, decía, oye, a mí me gustaría predicar, ¿sí? Eso es importante, que nosotros podamos hacer que nuestros hijos desde temprana edad tengan un enfoque. Sí, puede estar variando, puede estar cambiando, pero irlos ayudando para que tengan un enfoque y con base a ese enfoque desarrollarles determinación. Amén. Porque cuando tenemos un enfoque claro, vamos a tener también impulso. Esto va a generar una fortaleza mental, una fortaleza espiritual que terminará entregándonos poderosos dividendos en nuestra vida a mediano y largo plazo. Vale la pena entonces ser determinantes y determinados. El esfuerzo y la determinación nos convierte en personas entendidas en los tiempos,
que enfrentamos y valdrá siempre la pena. Recuerda que la disciplina, recuerda que cuando estamos siendo determinados en algo, entonces vamos a poder permanecer firmes en la fe. ¿No es lo que dice la Biblia? Que tenemos que perseverar ¿hasta qué? ¿Hasta el fin para qué? ¿Para qué? Para ser salvos. Y todo el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces reafirmemos nuestro compromiso con Dios y recordemos que estamos en este momento peleando una batalla. Ser conscientes de que estamos todos en una batalla espiritual nos dará esa valentía, nos dará esa perspectiva. No voy a bajar la guardia, voy a ser constante, voy a ser perseverante, voy a ser determinado, voy a ser inquebrantable, porque aquí no estoy de paseo, aquí estoy en plena batalla. La vida es una batalla, la vida en Cristo. 1 Corintios 9, 24 al 27, mire lo que dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Nosotros qué vamos a recibir? Diga conmigo, una corona incorruptible. No, pero dígalo bien fuerte. Una corona incorruptible. ¿Cuántos la quieren? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo la tenía clara. Esto no es un juego, ¿sí? Tengo el conocimiento de la verdad, pero tener conocimiento de la verdad es una gran responsabilidad, y por eso debo estar determinado a perseverar. Para ser personas entendidas en los tiempos necesitamos ser personas determinadas, ¿sí? Tener claridad, tener firmeza, tener perseverancia. Culmino diciéndote, iglesia, que los 200 principales de la tribu de Isaacar, con su conocimiento y buen juicio, sirvieron estratégicamente al reino de David. ¿Cómo sirvieron en el reino de David? Sirvieron en la toma de decisiones. Me imagino que muchos de ellos fueron consejeros directos del rey David, para tomar decisiones sabias, para guiar a la nación, para extender sus dominios. Yo creo que el liderazgo actual de la iglesia deberíamos también, en este tiempo, deberíamos ser como estos 200 entendidos, como estos 200 principales, que sepamos discernir los tiempos, comprender las actitudes, comprender las acciones de las personas, estando al tanto de lo que sucede en el mundo, estando al tanto de lo que hay en el pensamiento popular y de las necesidades que hay alrededor. Ya les dije cómo. No volviéndose un adicto a los videos de YouTube o un adicto de pronto a las redes sociales, sino sobre todo pasando tiempo con Dios. Amén. Y entonces así, cuando hay un liderazgo que se vuelve entendido en los tiempos, entrenará a la iglesia y la enseñará a responder asertivamente como parte de la solución. Porque a eso hemos sido llamados, a ser parte de la solución, no de un problema, ¿sí? Ese cristiano que solamente se la pasa quejándose y diciendo que no, esta situación sí definitivamente ya terminó, hasta aquí llegamos, no está cumpliendo con su labor verdadera. Nosotros somos llamados, hermanos, a ser portadores de esperanza y portadores de bendición. Diga conmigo en voz bien alta, iglesia. Diga conmigo, la iglesia tiene la responsabilidad de ser entendida en los tiempos, tomando sabias decisiones y haciendo que el mensaje de Dios sea relevante en esta sociedad. Levante su mano derecha y diga: Señor, yo quiero ser entendido en los tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos con humildad tu palabra y pedimos de todo corazón que nos ayudes a ponerla por obra. Que no nos quedemos, Señor, pasivos frente a este reto que tú nos planteas. Señor, necesitamos ser entendidos en los tiempos. Necesitamos ser entendidos, Señor, en lo que está ocurriendo en el entorno. Nos has hablado de manera directa en esta mañana diciéndonos que la clave para poder
Desarrollar ese espíritu es tomando la decisión de pasar más tiempo de intimidad contigo. ¿Cuántas cosas tú nos quieres hablar? ¿Cuántas cosas tú nos quieres decir? Si hay alguien que verdaderamente comprende los tiempos, comprende las sazones de los tiempos, eres tú. Y en lugar de ir a buscar información, que mucha de la información que hoy día se está vendiendo es completamente errónea, vayamos a ti, Señor, porque tú eres la verdad, porque tú realmente tienes la información que necesitamos tener para poder actuar de manera correcta frente a las realidades con las que estamos enfrentándonos a diario. Oh Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tomar estos 4 principios que hoy nos has entregado, para ponerlos por obra y para ponerlos, Señor, oh Dios, en ejercicio en nuestra cotidianidad. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para cumplir a cabalidad esta palabra y que las personas detecten que somos realmente personas entendidas en los tiempos y que podemos llegar a ser también útiles para ellos. En medio de sus decisiones, en medio de sus crisis, en medio de sus problemas, podrán encontrar en nosotros sabiduría, podrán encontrar en nosotros consejo, podrán encontrar en nosotros entendimiento, luz, claridad, y seremos personas de bendición para otros. Oh Señor eterno, gracias por la palabra que hoy nos has entregado, y declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra va a cumplir un propósito específico en nuestros corazones. Honro y bendigo tu santo nombre y te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.